Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Reina Cristo en tu vida? Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Reina Cristo en tu vida? Y ese hermoso versículo del Evangelio de Juan del capítulo 6 nos muestra cómo, terminando el capítulo anterior, Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y vemos cómo las multitudes quisieron tomarle por la fuerza para hacerle rey, pero Él los evitó, dice la palabra de Dios, y vemos varios versículos donde Jesús evitó que ellos le hiciesen rey a Él. Pero aquí hay muchas incógnitas. Luego, Jesús no es rey, Jesús no vino como rey. Entonces, ¿por qué Jesús evitaba que sucediese algo que tenía que suceder? ¿Por qué Jesús evadía lo que iba a producirse? ¿Por qué? Y es lo importante de este tiempo con Dios para meditar todo el día que Dios nos muestra. Y quiero iniciar como voy a concluir. Y quiero iniciar diciendo que Cristo no puede ser rey si antes no hay libertad en nuestra vida de pecado. Ellos querían era a Jesús como rey para que les hiciera milagros y los sacara de la esclavitud que tenían hacia los romanos, pero no querían ser libres de sus pecados. Y una persona que no permite ser libre, Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo aquel que no quiere ser libre de su pecado no puede hacer rey a Cristo en su vida. Para que Cristo reine, primero debo haber confesado a Jesús como Señor y Salvador, habiéndome arrepentido de mis pecados. Por eso Cristo reina en tu vida. Algunos dirán sí. Y la pregunta es: ¿ya has muerto a tus pecados? ¿Ya le pediste perdón a Dios? ¿Ya naciste de nuevo? Algunos dirán: no, solo me gusta escuchar los devocionales porque son bonitos. Bien, Cristo no reina en tu vida. Te lo voy a demostrar con este tiempo con Dios para meditar todo el día. Jesús realizó estos milagros anteriormente de panes y peces, y las multitudes quisieron tomarle por la fuerza para hacerle rey, dice la palabra, pero Él los evitó, retirándose al monte a orar después de haber mandado a los discípulos que entraran en la barca para irse al otro lado. Esto que nos narra la palabra de Dios nos da una facilidad para entender lo que estaba pasando con esta multitud acerca del milagro que Jesús había acabado de producir. Y sobre todo si tenemos en cuenta que era el tiempo de la celebración de la Pascua. En estos días todos los judíos esperaban que Dios volviera a intervenir para traerles la liberación de los romanos, como en el pasado lo había hecho de Faraón, el rey de Egipto. Mira lo importante que es tener en cuenta los acontecimientos que estaban sucediendo en este tiempo en el desierto, allí con Jesús, los discípulos y la multitud. Eran igual a lo que sucedió en el pueblo de Israel, allí en Egipto, en esclavitud. Vamos a ver un poquitico el paralelo y la comparación de esto que sucedió. Esto tuvo lugar durante el periodo de la Pascua, porque aquí el evangelista está estableciendo un paralelismo con ella. Por ejemplo, lo que Jesús acababa de hacer, de multiplicar los panes y los peces, la provisión de comida que Jesús les dio aquí en el desierto, es igual a lo que Él hizo con el maná allí en el tiempo de Moisés. Pero también la forma milagrosa en la que el Señor les llevó a cruzar el Mar Rojo en medio de grandes dificultades allí con Moisés, era igual en la forma sobrenatural en la que Jesús estaba mandando sobre el mar para ir al encuentro de sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Mira qué hermoso, aquí también se abre el mar espiritualmente, es un principio, y se les está diciendo a los discípulos: pasen al otro lado.
cómo Jesús calma la tempestad para que pudieran llegar al otro lado, igual que pasó, Él abrió el Mar Rojo, esa tempestad que venía con Faraón y su ejército atrás, Él calma esa tempestad y los hace pasar al otro lado. Es algo para estudiar más a fondo, tal vez llevar una prédica un domingo, algo hermoso, pero es para que en estos momentos tu mente se amplíe un poco más y puedas ver cómo Jesús vino a recordarles que Él fue el mismo que actuó allí en el desierto con el pueblo de Israel y con Moisés de mediador para este tiempo. Ahora Jesús estaba diciendo, mira que estoy haciendo lo mismo, mira que soy la persona que puede traer libertad a tu vida espiritual para que yo pueda reinar en tu vida. Incluso cuando Jesús invita a comer como único medio de salvación, porque más adelante vamos a ver cómo Él dice que Él, el que coma de Él, tendrá vida eterna. Hermoso ver cuando estudiamos la palabra de Dios cómo todo tiene que ver. Después de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se retira al monte solo. Dice que solo, deja a los discípulos solos. Mientras los discípulos descendieron al mar a cruzar al otro lado, vemos que el Señor hizo que entraran a la barca y fueran al otro lado. En Mateo capítulo 14, versículo 22 y Marcos 6, 45. Jesús observa y muestra un tono de urgencia, lo que nos indica que el Señor quería que sus discípulos abandonaran rápidamente aquel lugar. ¿Cuál era la urgencia? Esto es hermoso lo que vamos a ver estudiando nuevamente este libro de Juan. Vemos y volvemos a recopilar que los discípulos querían apoderarse de Jesús y hacerle rey. Su intención era llevarle a Jerusalén justo en aquellos días en los que celebraban la Pascua, una fiesta en la que cada año se recordaba la liberación de Israel de su larga esclavitud en Egipto, y era lo mismo que ellos querían que sucediese. Y en estos momentos, cuando nuevamente se volvían a encontrar bajo la dominación de otra potencia extranjera, en esta ocasión el Imperio Romano, el ambiente era totalmente propicio para que el pueblo se ilusionara con un nuevo Mesías, y más si este era Jesús, que acababa de mostrar su poder sobrenatural para dar de comer gratuitamente a las multitudes. No había duda de que ese Jesús que estaba haciendo estos milagros y que hablaba y exponía el reino de los cielos audiblemente, era Rey, era Jesús, era el Cristo, era el Mesías, era Dios. Pero es imposible que una persona entienda esto si no nace de nuevo. Si una persona no se arrepiente de sus pecados, porque para nacer de nuevo, necesito arrepentirme de mis pecados. Si no nace de nuevo, es imposible ver a Jesús como Rey, permitir que Dios reine en nuestras vidas. Es imposible, por eso la pregunta es si Cristo reina en nuestras vidas. En muchas otras ocasiones Jesús había sanado enfermos. Vemos todo lo que ya sabemos que Jesús hizo. A ciegos, hizo que recobraran la vista, cómo levantó de los muertos, también cómo sanó de virus. Esta mujer de flujo de sangre, solo con tocarla es sana de su azote. Muchas cosas hermosas que Él hizo. ¿Cómo no entender que Él era Dios? Es lo que pasa hoy en día en el mundo, es lo que pasa hoy en día en la religiosidad, que no entienden quién es Dios en sus vidas, porque nunca han sido libres de sus pecados. Mientras no sean libres de sus pecados, Cristo no va a reinar en sus vidas. Y si Cristo no reina en sus vidas, lo único que hay en su vida es un conocimiento de Dios, pero no tienen a Dios en su vida. Este es el justo momento donde el Señor no estaba de acuerdo con ellos. Dentro de su programa, por así decirlo, mesiánico, celestial, sobrenatural, durante su primera venida, no era el propósito de Jesús. Juan 3 nos deja ver el propósito, venir a que el mundo fuese salvo por Él. No vino a condenar el mundo. Pero es importante entender que la libertad que Jesús había venido a traer en este momento no era política, no era liberarlos de los romanos, sino espiritual, a liberarlos de sus pecados y de sus consecuencias por el pecado. Justo en el momento en que los discípulos ponen los
las multitudes, ponen sus ojos, su mirada en Él, en Jesús, para hacerle rey, es cuando no era la ocasión correcta. A través de otros pasajes podemos ver que los discípulos también esperaban una manifestación similar del reino. Así que lo más probable es que si se hubieran quedado allí, no hubieran pasado al otro lado, como Dios les indica, Jesús, y más adelante voy a explicar el por qué, ellos mismos habrían intentado convencer también a Jesús de que se prestara a los deseos del pueblo, de los judíos, de los fariseos, de todas las multitudes. El Señor conocía sus corazones, dice la palabra, y sabía que todavía no estaban preparados para aceptar que cuando Él fuera a Jerusalén, sería para morir en una cruz por los pecados de los que le aceptaríamos como Señor y Salvador, y no para sentarse en un trono. Jesús no vino a sentarse en el trono, Jesús vino primero a liberarnos del pecado y a mostrar su gracia, a mostrar ese plan de salvación. Por esta razón el Señor quiso sacarlos inmediatamente de ese ambiente. Para el que no estaban todavía preparados y con bastante urgencia, les mandó entrar en la barca y pasar al otro lado del mar. Dice la palabra de Dios en Juan 18:17, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La palabra de Dios aclara que Jesús es de sangre real, legítimo rey, descendiente de David. El libro de Mateo cuenta que 3 hombres sabios vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido. Y tiempo más tarde, cuando él hace la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús es saludado por la multitud gritando Hosana al hijo de David. O sea, es aclamado como rey. Esto estaba escrito muchos años antes que esto sucedería. El libro de Lucas cuenta que Jesús es acusado porque pervierte a la nación supuestamente diciendo que él mismo es el Cristo, el rey, en Lucas 23. Y Natanael le dice a Jesús, tú eres el rey de Israel, en Juan 1:49. Y al final tenemos la inscripción que le pone Pilatos, rey de los judíos, INRI. Manda a colocar según él pensó de Jesús en su corazón. Jesús es rey, Jesús rey de los judíos. El pueblo judío clamaba por un líder que expulsara a los romanos fuera de sus territorios y estableciera su propio régimen justo, tan glorioso como el de David y el de Salomón. Pero Jesús llamó a sus seguidores a un reino, el cual afirma, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, en Juan 18. Jesús enseñó sobre el reino a lo largo de su ministerio. Sus parábolas a menudo hablan de este reino, el cual el Padre y su Hijo habían preparado desde antes de la fundación del mundo, Mateo 25. Jesús explicó lo que nosotros debemos hacer para entrar en el reino y cómo serán las condiciones en este reino. Después de su crucifixión y resurrección, Jesús apareció ante sus discípulos y continuó hablándolos acerca del reino en Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Reina Cristo en tu vida? Él no lo puede hacer si antes no somos liberados por nuestro pecado, si antes no le reconocemos como Señor y Salvador, para que Él pueda habitar, gobernar y reinar nuestros corazones. Hoy, lo que Dios deja en nuestra mente y en nuestro corazón es no ser como esta multitud, que están detrás de los milagros, que están detrás de lo que Dios puede ofrecer, pero no detrás del propósito principal que Cristo tiene para nuestras vidas. Y es hacernos libres del pecado para que Él pueda reinar realmente nuestros corazones y nuestras vidas enteras. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por un día más, por darnos la bendición de ser hijos tuyos, por darnos la bendición de reconocer nuestro pecado, por darnos la bendición de arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra vieja manera de vivir, en la cual andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Llegamos a ti, Padre, y nuestra vida no es la misma. Por eso, a la pregunta si reina Cristo en nuestra vida, los que hemos nacido de nuevo y cada día nuestra vida la cambiamos porque Dios opera en nosotros, podemos decir que Él reina y gobierna nuestra vida. Gracias, Padre, porque entendemos que no es ir a una iglesia, que no es el decir que somos hijos de Dios, que no es el hacer cosas buenas,
Estos son cosas secundarias, parte de que soy salvo. Pero lo principal es reconocer que soy un pecador, que no soy bueno, que te necesito en mi vida, que necesito ser justificado delante de mi Padre Celestial por ti, Jesucristo, con tu muerte en la cruz, para que la ira de Dios Padre no esté en mí y yo pueda permitir que tú reines en mi vida. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.